manera más clara, ¿no? El tema es este, la doctrina es el santuario y las oraciones enseñadas en el santuario. El santuario tenía dos tipos de servicio, el que se hacía todos los días, servicio diario, de ese vamos a hablar, donde se enseñaba el plan de salvación, y un servicio, que era el del día de la expiación, que se relacionaba con el juicio que se está desarrollando hoy en el cielo y está en la última parte de este plan de salvación que Dios tiene. No hay ninguna iglesia que enseñe el santuario, sencillamente porque no pueden enseñarlo. Si enseñaran el santuario, y el plan de salvación enseñado en el santuario, tendrían que negar el resto de las doctrinas que ellos predican, por ejemplo, la inmortalidad del alma, ¿no? Y otras por el estilo. Así que esto hace de esta doctrina algo muy relevante. Voy a ir un poquito a las profecías, como charlé con ustedes al principio de la pandemia. Me estaba acordando que la primera o segunda semana después de la pandemia el pastor Ariel me había invitado y habíamos visto unas profecías de Daniel en el capítulo 12, unas profecías de tiempo, en un culto de oración como este. Ahora voy con los 2300 años, la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? Que comenzaban en el 457 y terminaban en 1844. En este camino estaban las 70 semanas, 490 días, que tenían que ver con el pueblo de Israel, iban hasta el año 34 del apedreamiento de Esteban y la muerte de Cristo en el año 31. Hay otra profecía de tiempo exacto que hablaba de 1260 años, es la profecía de tiempo exacto que más se repite en la Biblia, entre Daniel y Apocalipsis, que comenzó en el 538 después de Cristo y terminó en 1798 después de Cristo. Después de esta solo quedaba una fecha profética, después de la cual no había ya más tiempo exacto para ninguna profecía, el tiempo profético terminaría, 1844, donde ustedes saben que se tenían que verificar cosas importantes. Sido perseguido, la Biblia había sido prohibida, y en 1844, después de que terminó la prohibición de la Biblia, poquitos años antes, y la Biblia empezaba a salir a la luz libremente, Dios en el cielo comenzó el juicio, última parte enseñada en el santuario por el día de la expiación, y en la tierra formó un remanente, al cual nosotros pertenecemos, y por lo cual nos llamamos hermanos, ¿no? Porque estamos en la misma fe de este remanente que Dios eligió para el tiempo del fin desde 1844, como estaba profetizado, ¿no? Daniel decía que la verdad debe ser restaurada. ¿Cómo la iba a restaurar Dios? Mediante un remanente. Y el juicio de Dios empezaba en el cielo. Este pueblo remanente tiene encargado, antes de la venida de Cristo, predicar el mensaje de Apocalipsis 14, que titulamos el mensaje de los tres ángeles. Es un triple mensaje que el pueblo debía predicar. ¿De qué se trata ese mensaje de los tres ángeles que nosotros tenemos que predicar? Hoy no tenemos tiempo de analizar específicamente eso, pero lo vamos a usar como introducción. Los tres mensajes son un llamado a adorar y a darle toda nuestra lealtad al Creador, porque tiene el derecho, porque es el Creador del cielo y la tierra, y no al impostor. Esa es la síntesis del mensaje de los tres ángeles. Darle nuestra adoración solo al Creador, ahí entra el sábado también, como que es lo que va a estar en juego en esta adoración, y en la lealtad en todo lo que el Señor nos dejó indicados. El primer mensaje angélico, voy a hablar solamente de esto para introducir, dice lo siguiente: en el medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. 1844, clarito por la profecía de los 2300 años. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Usa el mismo lenguaje del mandamiento del sábado, que hay que adorarlo porque él hizo en 6 días, hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y descansó en el séptimo. Pero me quedo con esta palabra del principio. Además de juicio, que había llegado a la hora del juicio, el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Porque eso es lo que nosotros lo tenemos que predicar a las naciones. Es el evangelio que siempre se predicó
porque viene del Dios eterno, por eso es el Evangelio eterno, tiene la cualidad de ser dado por Dios. Evangelio es una buena noticia que debemos darle a todo el mundo, que es este Evangelio eterno. Hay un solo Evangelio, la Biblia lo dice clarito, ¿no? En varias partes. Cualquiera que predique otro Evangelio que sea anatema, dice el Nuevo Testamento. Apocalipsis 14 dice que en predicar estos mensajes, yo no puse el segundo y el tercero, que son más específicos, este pueblo tiene que tener perseverancia o paciencia, como dicen otras versiones, pero en el sentido de la perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En 1844 Dios levantó a esta gente, no precisamente esta gente, sino a los que representan esas personas, que son los pioneros de la Iglesia Adventista, para desenterrar una verdad que había quedado largamente enterrada bajo mucha tierra, muchos metros de tierra a lo largo de la historia. Y es la verdad del Evangelio eterno. A medida que el papado se hizo cargo del control mundial, le fue quitando la Biblia al pueblo, fue enseñando cosas distintas, e introdujo lo que aquella profecía de los 2300 días llamaría, o lo que el libro de Daniel llamaría, la abominación desoladora, ¿no? Quitando el mensaje del santuario, echándolo por tierra y pisoteándolo. Y el santuario es el que contiene el mensaje del Evangelio eterno. Porque ¿en qué lugar se enseña mejor el plan de salvación que en el santuario? Estos pioneros, muchos jóvenes, guiados por algunos también de un poquito más, de un poco más de experiencia, fueron descubriendo en la doctrina del santuario la base de todas las demás doctrinas y la cohesión de todo lo que se había enseñado a lo largo de toda la historia. Y es así que Dios confirmó esas enseñanzas y lo llevó hacia adelante, descubriendo, desenterrando cada verdad a partir de esta gran verdad que habían descubierto, el mensaje del santuario. Lo primero que Dios le reveló después de pasado el chasco es la verdad del santuario y la doctrina hasta hoy distintiva de la iglesia, ¿no? El famoso santuario. Vamos a la Biblia, a Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. De paso, la palabra santuario hace referencia a un lugar santo. Santo quiere decir apartado para un uso especial. Ese lugar, esa carpa que Dios mandó construir, no era cualquier carpa, sino que estaba con un motivo especial, y el motivo especial era enseñarle a la gente el plan de salvación. Imagínense que Israel no tenía ningún escrito bíblico para revisar. Entonces Dios gráficamente les organizó el plan de salvación en el santuario, tomando la misma idea de aquellos altares y sacrificios anteriores que se hacían al principio al borde del Edén, en la puerta del Edén, donde se adoraba a Dios, hasta que fue quitado de la tierra, y después en esos altares que Abraham y Isaac levantaban con piedras para sacrificar al Cordero, haciendo referencia al Salvador que iba a venir. Pero ahora bien organizado, el espíritu de profecía dice que Jesús mismo ideó este santuario, ¿no? Y se lo reveló a Moisés. Le va a decir el Señor esto a su siervo, después de haber salido de Egipto. 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Dios a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Lo tenés que hacer así. Dios tomó como referencia, ya lo vamos a ver ahora en Hebreos, el santuario del cielo para hacer una réplica en la tierra. El santuario entonces se vuelve el lugar donde Dios trabaja por la salvación del hombre en el cielo. Vamos a Hebreos 8:5 para ver eso. Está hablando de los sacerdotes, ¿no? Está hablando de Jesús como sumo sacerdote.
desde el versículo 1, 8:1 hacia adelante de Hebreos, viene hablando de Jesús que se elevó al cielo y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ¿no? Entonces dice que los sacerdotes necesitan siempre hacer ofrendas por ellos mismos, pero este la hizo una sola vez y para siempre. Y entonces en el 5 dice que estos sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que todo lo que se hacía ahí adentro era una figura o una sombra de realidades espirituales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira todas las cosas que conforman el modelo que se te ha mostrado en el monte. Cita Éxodo 25 que acabamos de leer. Podríamos leer todo Hebreo, pero quizás un versículo más, 9:11, si vienen conmigo. De paso, en el 9:15 se habla de Jesús como embajador de un nuevo pacto, pero vamos al 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Cristo es sacerdote en un santuario que no está hecho de manos, y si no está hecho de manos, está hecho por Dios y está en el cielo, ¿no? Porque es una figura y una sombra de algo que está en otro lugar, como decíamos, en el cielo, si fue hecho por las manos de Dios. Así de sencillo se expresa la doctrina del santuario. Es fundamental entenderla, porque si yo no entiendo la doctrina del santuario, no puedo entender la Biblia. Todos los libros de la Biblia están hechos sobre el esquema del santuario, especialmente Daniel y Apocalipsis, donde hablan de figuras que son del santuario. Completamente, esos dos libros proféticos por excelencia nos hablan del santuario, ¿no? El día de la expiación, del candelero, de todo, del incienso, de todo lo que hay en el santuario, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los evangelios, en todos los libros, en Isaías, en Miqueas, búsquenlo donde ustedes quieran, y el santuario es la base. ¿Por qué? Porque esta es la estructura del plan de salvación y la Biblia nos da el hermoso mensaje, evangelio eterno de la salvación, y tiene como estructura y base este santuario. Acá está el santuario. Hay un patio grande que se le dice atrio, descubierto, y hay un tabernáculo propiamente dicho, santuario propiamente dicho, que es una carpa que adentro está dividida en dos. 2/3, 2 partes para el lugar santo y una parte para el lugar santísimo. Quizás el pueblo acampaba alrededor. En este corte transversal se puede ver el lugar santo, el patio, 3 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y se puede ver otros detalles del templo, ¿no? Por ejemplo, su cuádruple techo. El techo tenía 4 telas distintas, pero hoy no vamos a llegar a explicar eso. Todo tiene un simbolismo. Cuando alguien entraba al santuario, al patio, lo primero que encontraba era un altar para hacer sacrificios. Subía por la rampa, ponía en el enrejado que tenía una especie de parrilla o un enrejado que tenía adentro el altar de sacrificios, ponía al cordero o al animal, vamos a tomar el cordero típico, el sacrificio típico que es el cordero, y ahí moría el cordero. Después el sacerdote entraba, pasaba por una fuente o lavacro, ahora lo vamos a ver, y después el sacerdote entraba al lugar santo. El lugar santo iría entre las 2 líneas amarillas en esta representación. Acá está corrido el velo, que debería estar suelto, que separaba el lugar santísimo, que es este otro. En el lugar santo había 3 muebles, una mesa con panes, estos que hicimos están a tamaño real, así que lo pueden imaginar bastante bien. Este es el altar del incienso, y este es el candelero o candelabro de 7 brazos, muy famoso y conocido hasta el día de hoy. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era la joya, el mueble deseado por todos, era el corazón, diríamos, de ese santuario y de este mensaje.
al cual tenía acceso solo el sumo sacerdote. En esta foto, casualmente, podemos ver, quiero aclarar algo de entrada, al sumo sacerdote vestido de azul y blanco, con un pectoral, con las piedras, como vimos recién, todo lo demás, y a un sacerdote común, todo vestido de blanco y solamente de azul, su cinturón. Y quiero hacer esta distinción porque el sacerdote no representa a Cristo, nos representa a nosotros. El que representa a Cristo es el sumo sacerdote. El sacerdote representa a una humanidad que, habiéndose puesto en las manos del Salvador, recibió ropas limpias, fue transformado en su carácter para prepararse para el reino y ahora tiene lino puro. Representa un pecador transformado por Dios. Pero el que representa a Cristo y hace el trabajo de la expiación es el sumo sacerdote. Acá vemos un poquito más de cerca los muebles, el altar del incienso, los panes, el candelabro, como dijimos recién. Y acá está este mueble que representa el mismo trono de Dios. Este es un mueble súper especial para Israel y para nosotros. Simboliza a Dios. Dios está en los 10 mandamientos que están adentro de este mueble, reflejan su carácter, está reflejado en el poder de la vara de Aarón, que está adentro del mueble, y está reflejada su misericordia y su amor en el maná que nunca se echaba a perder, que representa todo su amor y su cuidado por nosotros, ¿no? Solamente algunos pocos profetas vieron en visión el trono de Dios. Me estoy acordando de Isaías y del apóstol Juan en el Apocalipsis, y describen, no tienen palabras para describirlo, dice, lo que vi era semejante a, parecía, ellos vieron materiales del cielo que nosotros nunca vimos en esta tierra, y trataban con palabras que les podamos entender, explicar algo que era majestuoso. Todos queremos algún día estar en la presencia de Dios, alrededor del cual hay ángeles que continuamente se gozan en su presencia. Y esta es la figura donde todos querían llegar. Vamos entonces al plan de salvación. Esto es lo que tenemos que enseñar. Este es el Evangelio eterno para predicarle a todas las naciones. Es sencillo, pero es importante, porque hay muchas religiones, porque esas religiones se desviaron de este plan de salvación y no enseñan el plan de salvación como se enseña en el santuario. Eso para nosotros es una gran responsabilidad, porque somos los únicos que sabemos el camino al trono de Dios, a la presencia cara a cara con el Padre. Si nosotros no le enseñamos, es una grave falta para el Señor que confió en nosotros para enseñar este mensaje. Y me alegra escuchar a dos de las hermanas que dijeron que empezaron a estudiar la Biblia con algunas personas, porque de eso se trata, enseñar el plan de salvación y el Evangelio eterno para que la gente tenga esperanza. Empezamos acá. Bueno, vamos a empezar dividiendo los lugares. Vamos a hacer 3 divisiones. El primer velo y el segundo velo, que nos dividen patio, lugar santo, lugar santísimo, ¿no? 3 lugares. O sea que Dios nos quiere explicar algo del plan de salvación que tiene que ver con 3 cosas, o 3 procesos en este caso. Para que algún día un pecador que vive perdido afuera entre el pueblo pueda llegar a la presencia de Dios, tiene que pasar por 3 procesos, y si no, no puede llegar. Esto es muy importante, porque es el camino a Cristo. Como dice la Escritura, ¿no? Yo soy el camino, quizás enseñado en el atrio, la verdad, enseñada en el santo, y la vida que la da Dios en la presencia del Santísimo, ¿no? Ahí viene entonces el plan de salvación. El primer lugar se llama atrio o patio, lugar santo, lugar santísimo. Primero, ¿qué se enseña en el lugar llamado atrio o patio? Se enseña lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento la justificación por la fe. ¿Qué es eso de justificación? Es el primer proceso para ser salvo. Si una persona no es justa, no tiene justicia, nunca puede pararse delante de Dios sin ser fulminado por la presencia de un ser tan puro y tan justo.
Nosotros tenemos que agradecer a Dios que se vela de nosotros, porque nos mataría el resplandor de su gloria, porque nosotros somos pecadores injustos desde que nacemos. Entonces, el primer proceso para preparar a una persona para estar delante de Dios es que sea transformado en un justo. Él era culpable e injusto, pero tiene que ser transformado en justo. ¿Cómo hace Dios? De paso, en este paso, el Señor me libra de la culpa de mis pecados. Porque yo soy culpable. Y ojo que hablo de pecado no como un acto, sino como una condición interior. Porque yo puedo pecar sin cometer ningún acto. Jesús dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, que yo puedo matar sin ejecutar a nadie o quitarle la vida. Pero lo mato en mi cabeza 1000 veces, en mis pensamientos, porque lo odio. Jesús dijo, cualquiera que odia, ya lo mató. Cualquiera que adultera en su cabeza, ya adulteró, aunque nunca haya cometido un acto de adulterio. Entonces, esa es la culpa que Dios tiene que sacar de esos pecados, que pueden ser palabras, pensamientos o acciones, no necesariamente acciones. Esos son los que Dios tiene que quitarnos esa culpa de nuestros pecados para que nosotros, sin culpa, avancemos hacia la presencia de Dios algún día. Porque la salvación, ¿qué es? Restaurarnos al cara a cara con Dios y que podamos estar de vuelta en su presencia. El que da el primer paso, como siempre, en el plan de salvación, como siempre, es Dios. En el jardín del Edén, Dios salió a buscar a Adán y Eva que se escapaban y se escondían, porque el pecado da vergüenza, ¿no? Y da dolor, da miedo, da cargo de conciencia, todo eso produce el pecado, que tiene su origen en el orgullo y el egoísmo. El orgullo que me dice yo soy más y el egoísmo que me dice todo para mí en el otro oído. Y entonces entre esos dos socios producen todo el pecado que hay adentro mío, la naturaleza caída. Esa fuerza de orgullo y egoísmo la Biblia la llama concupiscencia. Es como un imán al mal que tenemos todos desde que nacemos por nacer con esta naturaleza caída, ¿no? Entonces Dios sale a buscarnos. ¿Cómo lo hace? Lo hace en la persona del Espíritu Santo. Fíjense, en el jardín del Edén salió el Padre a buscar a Adán y Eva. En la venida de Cristo salió Cristo a buscarnos. Y el Espíritu Santo sale en todos los corazones desde siempre para traernos a la salvación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Tiene una sucursal en mi cabeza que se llama conciencia. Y entonces esa conciencia hace que mis pensamientos trabajen y Dios me lleva mediante el Espíritu Santo al arrepentimiento, que se tiene que dar afuera del santuario. Yo lo puse acá porque no tenía mucho lugar. Pero afuera del santuario, primer paso de la justificación por la fe, Dios activa la justificación por la fe dándonos un regalo. ¿Vieron que la Biblia dice que el arrepentimiento es un regalo de Dios? No lo produce el hombre. Es un don de Dios, dice la Biblia, un regalo de Dios. Yo tengo que abrir las manos para que recibir ese regalo y usarlo. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Salió en alguna lección de escuela sabática de algunos meses atrás. Viene de la palabra griega metanoia. Meta, cambio, transformación. Cuando uno dice es una metamorfosis, es un cambio de una morfo, forma, en griego. Cambio de forma es metamorfosis, pero esto no es cambio de forma. Es meta-nous. Metanoia, de la cual deriva, noia deriva de nous. Nous quiere decir mente. Noia, pensamientos. Entonces esto es una transformación de mis pensamientos que el Señor hace. ¿Cómo lo hace? Con el Espíritu. Yo discuto con un hijo mío y le digo de todo y me enojo y todo como un bestialmente lo condeno, ¿no? Entonces el Espíritu Santo trata de hablar, pero como cuando hay mucho ruido en la cabeza no lo escucho, espera el momento calmo, voy a dormir o estoy más tranquilo, me bajan todos los decibeles, toda la mostaza, ¿no? Y entonces el Espíritu viene a hablar a una mente que está en silencio y me dice, ¿estuviste bien? Y yo me empiezo a inquietar, ¿no? Porque me incomoda. ¿Estuviste bien? Pero si yo tenía que decirle, si, mirá lo que hizo todo, pero ¿estuviste bien en la manera como te expresaste?
y me empieza a convencer, por eso convence de pecado, de que lo mío fue un pecado, una separación de Dios. Y entonces, de esa manera, me da vuelta a los pensamientos, me los transforma, y yo me doy cuenta que estuve mal, y empiezo a ver con cariño al hijo que le dije esas cosas, y me empiezo a sentir mal porque produce un dolor, también ese arrepentimiento, ese cambio de mente, y entonces voy y trato de tomar la iniciativa de pedir disculpas, ¿no? Como debe ser, pedir perdón. Entonces el arrepentimiento, regalo del Espíritu Santo, me trae al santuario, simbólicamente. Porque no solo le tengo que pedir perdón a la persona que ofendí, sino que tengo que venir delante de Dios, al altar de los sacrificios. Tengo que elegir primero, para colmo más doloroso de esto todavía, para que nosotros entendamos lo horrendo que es el pecado. El pecador tenía que tomar un corderito de 1 año, precioso. Ninguno de ustedes ni yo, que tengo un perrito acá en casa, tenemos una mascota tan linda como un corderito de 1 año. Sin mancha, alegre, feliz, inocente. Lo tomo en los brazos. Vengo al santuario, subo la rampa o las escaleras, lo coloco, él se queda mansamente, el pichón ese de cordero ahí, se queda mansamente en el enrejado. El sacerdote me pasa una daga. Yo pongo mi mano arriba del cordero, confieso mis pecados al cordero en el silencio de mi mente y después lo tengo que degollar. Terrible, terrible dolor, desgarrador para el pecador. Porque una vez que pecaba, habiendo matado un corderito, mascota de sus hijos, del mismo, imagino que eso ayudaba al pecador a razonar terriblemente lo grave que era el pecado, ¿no? Si es que no tenía la conciencia cauterizada, si no lo hacía formalmente. ¿Por qué Dios eligió esta muerte de cruz para pagar el pecado? ¿Y por qué lo representaba un cordero? Es obvio, ¿no? Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el otro corazón, es el pulmón de este santuario, de este plan de salvación. Porque sin sangre, algunos dicen, ¿qué Dios? Los que no saben la Biblia escuchan de lejos, ¿no? ¿Qué Dios que mandaba matar animales? Sin sangre no hay remisión de pecados. Con todo el dolor que le daba un pecador, imagínense el dolor que le dio a Dios, separarse, nunca había ocurrido en la eternidad, de su Hijo cuando el Hijo se hizo pecado en la cruz y dijo, Señor, ¿por qué me desamparaste? Eso era lo que más le dolía al Hijo. El sacrificio es eterno, no lo vamos a entender nunca. Es muy profundo para una mente como la nuestra, ¿no? Limitada. Pero ahí estaba. Qué detalle importante este que les voy a decir. El sacerdote, que no representa a Cristo, representa a un hombre transformado, está acá solo por motivos de representación, pero no escuchaba la confesión del pecador. Entonces, la abominación desoladora le enseñó a sus seguidores, que son millones en el mundo, a confesarle los pecados a un sacerdote humano. Y el santuario, verdadero evangelio eterno, me enseña a confesarle los pecados a Cristo en el silencio de mi oración. Acá empieza una desviación importante, ¿no? Es muy importante, porque acá se produce una diferencia muy marcada. El sacerdote está acá porque de acá en adelante sigue él, porque una vez que uno puso sus pecados delante de Cristo, está libre de culpa, por lo tanto no está más con los harapos con lo que entró, está con vestimentas de lino, está limpio delante de Dios, de culpa, ¿no? Entonces sigue en representación del pecador. Y es como si fuera el mismo pecador que continúa. Entonces, primer paso en el plan de salvación, arrepentimiento. Primer paso para que alguien se pueda salvar. Segundo paso, confesión de pecados a Cristo. Tercer paso, todavía hay un paso más para librarme de la culpa, que es una fuente o lavacro en que se lavaba las manos y los pies antes de entrar en la carpa. Esa fuente o lavacro representa un pacto que nosotros hacemos con Dios. Un pacto de tratar de vivir limpiamente.
Por eso en el Antiguo Testamento era la circuncisión y en el Nuevo el bautismo por agua, limpieza por agua. En el bautismo yo hago un pacto con el Señor, un pacto de amarlo, de andar en limpieza, en rectitud de vida, en dejar que Dios me vaya transformando, ¿no? Entonces estos tres pasos forman la justificación por la fe. Ahora viene algo importante. El mundo evangélico, que sí cree que hay que confesarle a Cristo los pecados, que cree que no hay que confesarle a un sacerdote los pecados, hasta acá nos acompañan, hasta el bautismo, pero ahí se quedan en el patio. ¿Por qué? Porque ellos le enseñan a la gente que con solo aceptar a Cristo, decir que lo aceptamos, solo con bautizarme, ya está listo, está garantizado. Hay una denominación que tiene muchos miembros, una de las más grandes protestantes, que le enseña a la gente, una vez salvo, salvo para siempre. No importa lo que vos hagas en tu vida, por más que te pierdas en tus pecados, una vez que vos hiciste esto, te bautizaste, confesaste tu pecado y te arrepentiste, ya está, sos salvo para siempre. Y los demás, algunos sí, algunos no, pero todos insisten en esto. Vos tenés que entregarle a Cristo tu corazón, claro que sí. Si no, no hay camino abierto hacia el cielo. Pero ahora yo pregunto, ¿para qué están estos otros dos procesos? ¿Para qué están? Si la salvación que ellos enseñan está acá, y siempre van a quedar acá, ¿para qué? ¿Cómo piensan llegar a la presencia de Dios sin pasar por lo que tienen en el medio? No sé, tendrán alguna garrocha espiritual que los va a hacer saltar de acá y cuando venga Cristo aparecer en los brazos del Padre. Pero si mi Biblia dice lo mismo que la de ellos, hay todavía dos procesos más, porque no es suficiente con que un hombre esté libre de la culpa, tiene más problemas el hombre para estar cara a cara con Dios. Por eso el segundo proceso, no enseñado por el mundo evangélico, se llama santificación, y la Biblia lo deja muy clarito. Sean santificados, ¿no? Santifíquense. Santificación viene de la palabra santo, que quiere decir apartado, como dije recién. ¿Apartado de qué? Apartado del mal. Yo soy justo, pero no soy apartado del mal. Dios me limpió. Salgo del bautismo, llego a mi casa y otra vez, en algún momento, voy a caer en otro pecado. ¿Por qué? Porque todavía el proceso de la santificación no se verificó en mí. Por eso no basta con que el hombre esté libre de la culpa, tiene que estar libre del poder del pecado. Porque si el poder sigue estando muy fuerte en mí, la concupiscencia, el poder que tiene el pecado, estoy perdido. Fíjense cómo lo describe Pablo en Romanos 7. Lo voy a sintetizar. Dice, yo soy carnal, nacido de la carne, dice Pablo. Y la ley de Dios, paso hasta acá, el carácter de Dios, Dios mismo, es espiritual, pertenece a otra dimensión de seres, espiritual. Y la ley pertenece al Dios que la dio, por eso es espiritual, porque la reveló el Espíritu Santo. Fueron escritas en tabla de piedra por el dedo de Dios. En el Nuevo Testamento el dedo de Dios se lo llama el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo reveló toda la Biblia, reveló los mandamientos, y entonces es el autor de la santificación. Esto obra por el Espíritu Santo. Despacio el Espíritu Santo da el regalo, es el guía acá, ¿eh? Da el regalo del arrepentimiento, me lleva por acá a confesar, me lleva al bautismo, me lleva a dar los pasos que ahora vamos a explicar adentro del lugar santo. Santificación. Si no soy libre del poder, voy a volver a caer. Por eso Pablo decía, yo quería hacer lo que decía la ley, cuando ya estaba justificado, pero encontraba otra ley adentro mío. Él la llama la ley del pecado, en otros lados, ¿no? Que me llevaba cautivo al pecado, porque era la ley del pecado, y me hacía caer. Y lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Yo no quiero discutir más con nadie, pero termino discutiendo. El fumador no quiere fumar más, pero termina fumando. El tomador, el drogadicto, cosas concretas o cosas que tengan que ver con algo que sea más interno, como el carácter. No puedo.
¿Por qué? Porque el poder del pecado está en mí. Y yo soy carnal y la ley es espiritual, somos distintos. De paso, cuando habla de ley del pecado, entiéndanlo con ley, entiendan ley como poder, como fuerza, vamos a decir. Cuando yo digo la ley de gravedad, estoy hablando de la fuerza de gravedad que nos tiene para abajo metidos contra la tierra. Cuando hablamos de ley del pecado, estamos hablando de la fuerza del pecado, orgullo y egoísmo, que está dentro del carnal, ¿no? Y la ley de Dios, el poder para liberarme de todo eso, ¿no? Entonces esta es una ley, una fuerza que está dentro mío. Y Pablo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte carnal? Y en el 8, él va a dar la respuesta, porque está planteando su experiencia, ¿no? Y en el capítulo 8 de Romanos, él dice en pocas palabras, ahora que entendí y conocí el poder del Espíritu Santo, ahora somos más que vencedores. ¿Y quién podrá separarnos del gran amor de Dios mostrado en Cristo? Ahora que él entendió lo del Espíritu Santo y la fuerza que te da para cambiarte los gustos y para desvitalizar el pecado, Romanos 6, ir matando el cuerpo de pecado de a poquito, desvitalizándolo, esa es la palabra del original, sacándole vida o fuerza, ahí entendió y se gozó en el poder de Dios. Pero los que enseñan que solo hay que quedarse en el patio y se mueren de frío en el patio, jamás van a experimentar lo que es preparar un carácter para que llegue al cielo y esté preparado para ver cara a cara a Dios. ¿Qué hago para prepararme? 3 cosas. Voy a la mesa de los panes de la proposición. La palabra proposición está relacionada en el original con la presencia, ¿no? En los panes que estaban delante de la presencia de Dios. Acá está Dios, acá están los panes que están en la presencia de Dios. El sacerdote los tenía que comer y se cambiaban cada sábado, a 7 días. Venía y lo comía. ¿Quién es el pan de vida? La Biblia es clara, Cristo Jesús. Si yo incorporo a Cristo a mi experiencia, por eso había que comerlo. La persona que nos representaba al pecador ya lavado en la sangre de Cristo, necesitaba comer todos los días, como el sacerdote, a Cristo. Meterlo en la experiencia personal de una amistad con Él. Por eso había que comer los panes de la presencia, ¿no? O de la proposición. ¿Qué quiere decir esto? Si el maná ese de comer a Cristo nos cae del cielo a través de la Biblia, es el contenido. Comí tus palabras y me fueron dulces. Cuando yo estudio la Biblia todos los días con la intención de conocer más a mi Creador y de enamorarme de su presencia, entonces voy en el camino de comer la mesa de los panes, símbolos que eligió Cristo para hablar de la santificación. Primer paso de la santificación, estudiar la Biblia todos los días. Tengo que tener una relación personal, un encuentro personal con Dios cada día. Segundo paso, se prendía con el mismo fuego que estaba en el altar que consumía los sacrificios, porque se tenían que ir consumiendo, había muchos que venían. Se sacaban las brasas de ahí y se mantenía encendido el incienso. Incienso es un perfume en polvo, se lo ponía arriba, abajo el fuego, y ahí subía una nube de olor grato delante de Dios que ascendía. Símbolo de las oraciones constantes que van de nuestra parte en el nombre de Cristo, el incienso, al cielo, sube. Entonces cualquiera de nosotros que no estudie la Biblia todos los días y no le hable a Dios, esto es escuchar a Dios, leer la Biblia, y no le hable a Dios en oración, ¿cómo va a ser amigo de Él? ¿Cómo el poder del pecado va a dejar de estar en Él? Pero así se va formando una amistad. Yo le hablo y Él me habla. Y vamos enamorándonos en esto que se llama fe, porque la santificación también es por la fe, obrada por el Espíritu. Y entonces el Espíritu hace algo más. Fíjense qué generoso que es Dios y qué claro este plan de salvación. No solo me enamora a mí y me salva, sino que ahora hace que yo dé testimonio de mi relación de fe con Cristo para que otro pueda ser iluminado. ¿Vieron que Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo? Hablaba de esta luz, de la luz del candelabro, que era la única luz que había en el santuario y que iluminaba todo el santuario.
Entonces, este testimonio personal mío, esta fiera transformada, diríamos, o en proceso de transformación, va haciendo impacto en la vida de los que me conocen, porque dice, che, este era así cuando era chico. Este hace unos años era distinto, está mucho mejor. ¿Qué le pasó? Hay luz acá, ¿eh? Y entonces la gente quiere saber qué pasó con, con esta persona. Y ahí llegan a conocer el mensaje de la Biblia y la oración. Que eso es lo que hicieron de este cristiano lo que es. ¿Por qué él vence en la vida? ¿Por qué está feliz? Porque está siendo librado del poder del pecado. De paso, la santificación es una obra de toda la vida. Estoy usando una frase de Elena de White. No hay un momento cuando yo diga, ya está, no tengo nada más, porque no hay, la salvación no es así por un estándar, llego acá y ya estoy. La salvación consiste en crecer y crecer. Y no importa cuánto hayas crecido, si es todo lo que podías haber crecido en el momento que Cristo vino. Y acá quiero hablar dos palabritas de la perfección, porque esto es sinónimo de perfección. La Biblia dice, sean perfectos, ¿no? Sean perfectos. ¿Qué quiere decir? Si yo lo entiendo en el sentido occidental griego, no lo voy a entender bien, que es como lo trata de leer muchas denominaciones, ¿no? La Biblia está escrita en un pensamiento oriental hebreo. En el mundo oriental, perfección era crecer, crecimiento. Crezcan, crezcan y crezcan en Cristo. Esa es la idea, ese es el perfecto. Para el hebreo, una semilla era perfecta, Marcos capítulo 4. Después dio ramita, ¿no? Un tallito. Después dio una espiga y después dio grano la espiga, Marcos capítulo 4. Eso es perfección. En cualquiera de esos momentos, para el griego no, para el griego recién, si no tiene ningún defecto, y cuando está cargada de granos, ahí es perfecta. Pero para el hebreo no, la semilla era perfecta. Porque con el tiempo que tenía no podía hacer otra cosa que semilla, tenía potencialmente mucho para dar, pero era perfecta. Cuando fue tallo era perfecta, cuando fue espiga era perfecta y cuando tuvo fruto, perfecta, de acuerdo al tiempo que tenía. Y uno piensa, pero ¿y cuándo es imperfecta? Cuando tiene años de tener fruto y todavía es un tallo o una semilla, no creció. Cuando deja de crecer, es imperfecto. Pero cuando no deja de asombrarse en Dios y de entrar en las profundidades de Dios, la persona está creciendo y es un santo. Por eso él escribe, los apóstoles le escriben a los santos que están en tal lugar, a los que siguen creciendo, a los que son perfectos, sean perfectos, ¿no? Esto es realmente maravilloso. Y así damos este testimonio de crecimiento en Cristo. Pero si te enseñan que solo esto es la salvación, hay un problema. Nunca vas a vencer al pecado como Pablo en Romanos 7. Yo siempre cuento la historia, cuando era chiquito me llevaban a una iglesia evangélica y había el pastor lo obligaba a los miembros a confesar los pecados. O sea, había un momento del culto, yo era chiquito, me llevaba a mi tía, y lo obligaba a confesar los pecados. Hoy lo pienso que soy grande, era un espanto, pero bueno, vieron que hay como un autoritarismo vertical en los pastores evangélicos y si vos no estabas ahí te tenías que ir de la iglesia. Cualquiera de la iglesia podía estar vacía al principio, pero a la hora de la confesión pública de los pecados, no había un chusma que faltara. La iglesia estaba a pleno, porque todos querían saber los pecados que habían cometido en la semana todos los demás, ¿no? Entonces cada uno tenía que contar algo, porque no podías tampoco hacerte el que estaba más allá del bien y del mal. Entonces, me imagino que algunos ni contaban su pecado más grave, pero algo contaban. Un día llegó una visita, una familia muy pobre con 3 hijos. Y cuando llegó su turno, el pastor casi que lo obligó, aunque fuera visita, lo había invitado a otra persona ahí, a decir los pecados. Entonces el hombre se levantó muy tímido, le costó, no podía empezar a hablar, y se largó, ¿no? Y dijo, bueno, yo quiero confesar que soy alcohólico, que tomo y golpeo a mi esposa y a mis hijos. Los golpeo todos los días. Y yo dije, con razón, esos nenes que eran de mi edad eran todos así tímidos también, todos asustadizos.
los golpeaban siempre. Y yo me fui contento ese día. Todos le dijeron, te declaro el poder del espíritu, el palabrerío, ¿no? Que vos ya estás libre para nunca más caer, y bueno, Y yo me fui contento a mi casa, y cuando llegué a mi casa, mi mamá no iba a la iglesia esa, y me dejaba ir con mi tía, y le dije, mirá, mamá, una familia, así, así, uno que confesó, un alcohólico, me dijo mi mamá. Yo dije, qué raro, mi mamá no se pone contenta, que hay 3 nenes que no le van a pegar más a una esposa. Mi mamá sabía lo que había atrás de todo eso, ¿no? Lo que podía durar un cambio de eso, a pesar de que el hombre era sincero. Domingo siguiente en la iglesia, hora de la confesión de los pecados, otra vez el borracho confiesa que le había vuelto a pegar a la esposa y a los hijos. Yo dije, bueno, un tropezón, una caída, vamos de vuelta. Tercer domingo, otra vez le pegó. El cuarto le pegó, y todos los domingos que venía la confesión de ese hombre clavado era que le había pegado a todos. Yo ya estaba indignadísimo, digo, este es un falso, este borracho es un falso, no va a cambiar nunca. Y él quizás no era falso, ¿no? Estoy seguro que no era falso, porque se le notaba sinceramente las lágrimas de lo que hacía. Pero nadie le había enseñado, lo declaraban libre de la culpa, pero nadie le había enseñado que tenía que pasar por el proceso de que el poder del alcohol y del pecado saliera de él. Tenía que acercarse a Cristo en estudio de la Biblia, que el pastor nunca fomentaba eso entre los miembros. Ni orar constantemente, ni el testimonio que daban era malísimo, ¿no? Entonces, esto hace falta porque no podés ver a Dios si vos no te apartaste del pecado. Si estás libre de la culpa y estás apartado del pecado en el proceso, que todo lo que vos entendés, Dios te va ayudando en el Espíritu a vivirlo en tu vida y se va preparando un carácter para el cielo, entonces todavía falta un punto más, un proceso más. La glorificación viene de gloria, brillo, resplandor en el lugar santísimo. Y uno dice, pero ¿qué falta ahora? Estoy libre de culpa, estoy libre de poder. A nosotros nos falta gloria. La teníamos, ¿eh? Cuando Adán y Eva fueron creados, estaban vestidos por un vestido de luz, de brillo, brillante, de gloria, que los hacía reyes de esta creación y los distinguía claramente del resto de la creación, que ellos tenían que cuidar, de los animales, de todo lo que estaba creado. Cuando ellos pecaron, vieron que estaban desnudos. Perdieron el vestido de la gloria, el resplandor de la gloria de Dios como hechos a imagen de Él, que ellos tenían. Y esa gloria inmortal se volvió en mortandad, degradación y corrupción. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 15, que cuando Cristo venga y nos libre de la presencia del pecado, porque en el cuarto nos tiene que librar en el tercero paso nos tiene que librar de la presencia del pecado, cuando Él nos libre de la presencia del pecado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a hacer? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se vista de la gloria, de la incorrupción, y yo vuelva a tener el brillo con que Adán y Eva fueron creados, ahí estoy listo, preparado para estar cara a cara con Dios, llegar a su trono, abrazarlo, contemplarlo y llorar emocionado para agradecerle por su salvación. Solo así. ¿Saben cuántas iglesias conocen el plan de salvación? Solo nosotros. Solo nosotros. Uno dice, qué bueno. Vos podés tener dos actitudes. Podemos tener la actitud de los fariseos. Somos los únicos, mucho más inteligentes que tenemos. Dios nos eligió. Somos los elegidos, y es verdad. Ponete contento, pero no te pongas orgulloso como un fariseo. O puedo tener otra actitud. Señor, qué terrible responsabilidad para mí vivir esto y enseñar esto a todo el mundo. Lleven el Evangelio a toda tribu, pueblo y nación. Última recomendación de Cristo a los discípulos cuando se fue. Eso a mí me pone un terrible peso. Me pone adentro de la cancha a jugar. Yo no soy un espectador. Yo tengo que llevar este mensaje, como bien lo hicieron nuestras hermanas que están tratando de buscar gente para
para enseñarles las Escrituras, ¿no? Tengo que ser un portador de este hermoso, único y distinto mensaje que solo lo tiene el remanente y no lo tiene nadie más. ¿Qué pasa si yo no lo quiero dar? Porque todo lo que lo damos, la Biblia nos llama un cuerpo, somos como el cuerpo de Cristo, es como si Cristo predicara acá y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nos da indicaciones, el Espíritu Santo es la vida del cuerpo que nos impulsa y nos lleva, y nosotros somos un pie, un ojo, una cabeza, todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa si yo no hablo del Evangelio? No le hablo a mis familiares, ¿para qué le voy a hablar si están perdidos esos tipos? Nunca van a aceptar. Te podés llevar sorpresas. Pero si yo no hablo, ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo? Cristo es mudo, porque no tiene voz para hablar. Porque Él le prohibió a los ángeles que vengan a hablar y nos dejó ese gozo de ser la voz de Cristo, una voz de esperanza a nosotros. Y también somos una voz de la profecía, usando otro título de los programas antiguos. Dios, si yo no hablo, es mudo. Si yo no camino para buscar a los pecadores, Dios es paralítico. Lo convierto a Dios en un paralítico. ¿Y qué destino puede tener un hombre que convierte a Dios en paralítico? Y si yo no voy a buscar y abrazar a los necesitados, no hablo solo de los pobres, sino necesitados ricos, lo que sea, necesitados de corazón, los pobres en espíritu, los que están necesitando una palabra de alivio, y no los abrazo, Dios no tiene brazos y no tiene manos. Entonces dejo esta pregunta en el cierre. ¿Qué decisión vas a tomar en cuanto al Evangelio eterno? Hay un Evangelio eterno para predicar a toda tribu, pueblo, nación y lengua. ¿Cuál es? Si la persona está al principio, le tendrás que empezar a enseñar por el arrepentimiento. Si está avanzado, le podés enseñar profecías. Pero todo este Evangelio es el Evangelio eterno. Que tengamos la actitud de cumplir con el llamamiento que Dios nos hizo y de ser dignos, de estar a la altura de esta hora, de la hora final, cuando necesitamos más que nunca hablar. Que Dios los bendiga y que hoy cada uno pueda tomar a solas en la noche un compromiso con Dios de poner todos sus talentos, su tiempo, sus tesoros en las manos de Dios, su vida misma, para predicar semejante mensaje. Amén. Muchas gracias, Pastor Marcelo, por la hermosa meditación que compartiste con nosotros, que ha sido de gran crecimiento espiritual para nuestras vidas. ¿Cuánto agradecen a Dios y al Pastor Marcelo por la predicación de hoy? Amén. Pastor Marcelo, te vamos a pedir que nos despidas con una oración pidiendo la bendición de Dios por cada uno de nosotros. ¿Cómo no? Gracias, Señor, por tu altura, tu delicadeza, por ser un Dios lleno de detalles, por no olvidarnos nunca, Señor, por combinar la justicia y la misericordia de una manera tan notable que emociona, que se manifiesta en la muerte de Cristo, en el resto del plan de salvación. Gracias porque nos elegiste, Padre. No sé qué viste en nosotros, porque no había ningún atractivo, pero quizás potencialmente, como elegiste a esos discípulos, de entre la gente más sencilla, estés pensando que podemos hacer una obra mucho más grande todavía en tu favor de lo que hemos hecho hasta ahora. Poné tu espíritu en nosotros, Señor. Poné el poder del espíritu, tu fuerza, para que nos lleve adelante, nos abra los caminos, nos dé la sabiduría que tenía Cristo para presentar este evangelio a cada persona con la que tengamos oportunidad de hacerlo. Queremos reconsagrarnos, ser tus pies, tus manos, tu voz, Señor, y por eso de todo corazón tomamos hoy esta decisión, los que así están confirmándolo en sus pensamientos también. Bendecí mucho, Señor, al pastor, a Ariel, a Janet, a todo este hermoso distrito, y que todo este ejército tuyo en aquel lugar pueda hacer la obra que vos estás esperando que haga. Que vengas pronto, Señor, que tu reino esté con nosotros para que siempre se disfrute tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor, y gracias a cada uno de los hermanos que nos ha acompañado en esta hora. Les mandamos un abrazo grande a cada uno y los esperamos entonces